Continuamos con el programa y contamos ahora con la presencia de nuestro estimadísimo amigo Enrique Azanza, maestro, investigador, que nos va a ilustrar sobre una serie de datos de la ciudad de Guanajuato y siguiendo con el tema con el que iniciamos hoy. Bienvenido al programa y muy agradecidos porque estés aquí con nosotros. Querido Enrique, muchas gracias por participar con nosotros en el programa. Gracias, querido Emilio. La fundación de la ciudad de Guanajuato se da a partir de concesiones de tierras, de mercedes de tierras hacia los conquistadores. Primero, lógicamente, se les dan hacia el lado de Puebla, Veracruz, demás. Pero luego después se empiezan a dar sobre la zona de la Gran Chichimeca y todos le tiraban a pesar de que era una zona de guerra, más después de que se descubren las minas de Zacatecas y las de Guanajuato y del Potosí. Entonces, cuando hay una gran rebelión, la única rebelión que yo vi que yo entienda que puso en peligro a la corona española fue la del Mistón, en la Nueva Galicia. Entonces, dentro de ella participa Juan de Jasso, que es un personaje, pero participa Rodrigo Vázquez. A Rodrigo Vázquez le van a dar en 1546 unas tierras, una estancia, y le van a decir las estancias de Guanajuato, porque toman el nombre del río que está al lado. La conquista de Guanajuato hay que entenderla así. No, todos nos hablan de conquista y nos imaginamos a todos los españoles y demás. No fue lo mismo que pasó en la guerra de conquista de la Ciudad de México. Los que ganan son los indios. Entonces tenemos una cantidad de caciques indios españolizados que entran hacia la zona a partir de Nuño Beltrán de Guzmán y demás, y vienen acompañados de sacerdotes, curiosamente también muchos de ellos de sangre real. A nosotros nos dicen que Fray Pedro de Gante, pero no nos dicen que era tío de Carlos V. O el padre de Aquitania era hermano del rey de Francia, ¿sí? Detalles así. Entonces Nicolás de San Luis Montañez va a ser una figura esencial, igual que Fray Juan de San Miguel o Fray Diego de Chávez. Entonces, volviendo a Juan de Jasso también participa en la guerra del Mistón, y en la guerra del Mistón, y él en 1551 le dan las estancias de Comanja, donde ahora es la zona de Comanjilla, era Comanja de Jasso, y donde está ahora Romita y demás, y le dan la zona de Valle de Señora, lo que es todo el Valle de León. Pero volvemos a que era una zona de guerra, ¿no? Por eso todas las poblaciones de Guanajuato están a 10 leguas. Curiosamente, porque es lo que corre un caballo para auxiliar a otro, un pueblo a otro, a rompecinchas, ¿no? Por eso ahora cuando me salen los nuevos historiadores que hay pueblos de 1700 y tantos, pues si lo quitas en la época no llegabas a caballo, ¿no? Te morías antes. Entonces Juan de Jasso, hay que pensar que los chichimecas eran salvajes, eran 500 tribus más o menos que formaban la nación chichimeca, y los peores de todos eran los guamares, según Ajofrín. Y los guamares, de ahí para mí la acepción más correcta del vocablo Guanajuato es Guamar, Guato, cerro de guamares, no cerro de ranas, pero en fin. Fíjate que qué buen punto, podemos investigar más a fondo esta parte. Sí, y los guamares eran tremendos. Entonces empiezan con las primeras robos cerca de Zacatecas y todo este territorio se incendia. Entonces todo lo que hicieron estos grandes hombres lo hicieron con espada y con guardias, y o sea, estaban en la guerra y buscando minas, y estaban en la guerra y criando ganado. Pero llega a ser yo creo que Juan de Jasso sin duda es el hombre más rico que ha dado Guanajuato, por la extensión de terrenos, por la cantidad de ganado. Nada más cerraban de 400 a 500 yeguas por año en sus terrenos. Sí, hay un dato, mi querido Enrique, que estaba mencionado incluso también en el documental que les hicimos llegar, que se menciona el área aproximada
de estas estancias de ganado, como criaderos de ganado, que pertenecían a lo que se conocía como la Mesta, que eran los gremios de criadores de ganado, sobre todo asnos y mulas para el trabajo. Había terrenos que se les donaban, el mínimo era de 270,000 metros cuadrados, o sea, bastante, 27 hectáreas mínimo. Entonces, en estos espacios, aparte de los criaderos, pues imagínate el cúmulo de metros cuadrados que manejaban. Sí, y el negocio, por eso León nace, ¿no? Para surtir de pieles y de caballos y demás a Guanajuato. Ese es el origen de la fundación de León. Ajá, sí. Entonces, Juan de Jasso es el que descubre las primeras minas en 1552. Luego Pero Maese de Roa, que fue el primer dueño de Cuevas, que es todo un personaje corcovado, pelirrojo, visco. Primer médico, viene a atender a Cortés de una caída de caballo. Le quiere robar el mérito. Y entonces él se defiende y demuestra a través de una serie de testimonios de conquistadores de que él fue el primer descubridor, porque Rodrigo Vázquez en el 60 y tantos está viviendo en la Ciudad de México, o sea, es 1560 y tantos, nunca le interesa realmente. Sí, pero hay una parte de esa historia que dice que esta primera estancia que se le otorgó en Guanajuato estaba precisamente, unos la sitúan en el centro de Guanajuato, que es el Santa Fe, o cerca de el Cerro del Cuarto, el Terremote, y otros en la Hacienda de Cuevas. O sea, desde ahí empieza esta relación que hay para las haciendas y cómo se fue encumbrando o empoderando la ciudad. Claro, aparte, entonces para el 1552-54 está el primer caserío. En el 54 es cuando se da la fundación de los Reales, de Santa Ana, Santiago de Marfil, Tepetapa y Guanajuato. Y hay una cosa que uno no... Bueno, hay muchos detalles. Por ejemplo, de 1550 al 64 hay una serie de epidemias fortísimas. Y aparte del interés que tenía el gobierno español en tener a los indios en congregaciones de indios civilizados con indios salvajes para llevarlos a una cultura de policía de buen gobierno, se dan las epidemias y entonces se da un gran crecimiento hacia los núcleos ya establecidos poblacionales, ¿no? Claro. Más aparte, lo que comentábamos, ¿no? Los gambusinos, la cantidad de oro, pues vienen donde haya, ¿no? En 1557 ya hay documentos, porque hay un pleito en Pátzcuaro, donde se habla ya de una alcaldía mayor, anterior que la fecha oficial. Y le dicen en el Real de Minas de los Chichimecos. O sea, todavía, aunque a los pocos años ya aparece como Guanajuato. Ahora, si viene de las ranas, pues qué poca, como usted, el Cerro de las Ranas, ¿verdad? Ni siquiera se pudimos cuidar. Pero de ese tiempo hay gentes muy importantes. Yo diría está Juan de Jasso, está Pedro de Murga, está Francisco de Rayas, que luego le va a dar el nombre a San Juan de Rayas, está Jorge Duarte, que es portugués. Hay muchos portugueses por la cercanía con los Altos de Jalisco, con Lagos, que después es uno de los fundadores de León con sus dos hijos. Está Alonso de Villaseca, que le decían el Craso de América, tenía muchísimo dinero, el que trajo el Cristo de Villaseca, que era dueño de minas en Izmiquilpan, que aparte de toda la gente que le llegaba a pedir un favor le refrescaba la memoria y al otro día le daba el triple, porque así era su carácter. Está Pero Muñoz, el médico. Está Diego Valenciano, que después hereda su nombre también a la Valenciana. Y Pedro de Nápoles, que es el otro truán que con Maese de Roa le quiere quitar el mérito a Juan de Jasso. En 1557 viene la Virgen también de Guanajuato, ¿no? que importantísima tradición a la ciudad. La trae Pero Afán de Rivera. Don Pero Afán de Rivera. Este señor era noble de nacimiento, pero es impresionante la movilidad de estos señores para su época. Ahorita con los medios que tenemos no nos movemos tanto como ellos. Y él ya venía de ser gobernador en Costa Rica. Y entonces lógicamente, como es enviado del rey, que ahí hay divergencia. Unos dicen que la manda Felipe II y otros dicen que Carlos V. Yo creo que a lo mejor el deseo fue del papá, porque de los primeros actos de gobierno que es de Felipe II, el hechizado es agarrar y mandar la Virgen. ¿Sí?
que ahí también hay una serie de cosas raras exactamente con los... Podemos acotar, estimado doctor, que fueron épocas donde vinieron a Guanajuato en búsqueda de fortuna cientos y cientos y cientos de personajes. Y sí, porque toda esta historia de que en Guanajuato se encontraron la beta madre o el cúmulo de metales tanto. Eran hombres muy atrevidos, eran hombres muy valientes. Sí. Por ejemplo, volviendo a Juan de Jasso, Juan de Jasso llega en el 23 y en el 24 ya va en la expedición de Higueras a Honduras. Y se avienta 30 días de regreso, desnudo, comiendo víboras que todavía bullían, dice en su diario, ¿no? Diciendo, ese era el carácter de la gente que formó Guanajuato. Ahora mézclalo con el chichimeca y ya entenderás por qué. Fieros. Por eso Guanajuato es como es. Nos empezamos a entender. Sí, ahí hay algo. En 1570, volviendo a ser el Fundo Legal, y es tan fuerte en esta época 68, 69, los problemas ya con los indios que otro de los grandes virreyes de México, Martín Enríquez de Almanza, llega funda los presidios para la protección del Real de Minas, para empezar a organizar, pero hay que entender que México empieza en 1521, cae, y aquí se firma la paz 70 años después, en 1591. Y eso porque se empezaban a robar ya los caballos y dijeron, si a pie no los alcanzamos, a caballo, menos a caballo, ¿no? Entonces, en 1619, pasando el siglo posterior, ya es villa, con Juan Altamirano como primer alcalde, y es en esa época es cuando se empieza a afincar ya las grandes riquezas de Guanajuato. Ahí lo que te comenté, hay una cuestión de que los títulos nobiliarios de Guanajuato se compraron con plata. No es cierto, el único que se portó mal es ¿cómo se llama? El marqués de Pérez Gálvez, el conde de Pérez Gálvez. Sí, porque ese sí se portó mal, ese se robó a la muchacha. Después de que le hicieron incluso pleito ante el Consejo, ¿no? El Supremo Consejo, el Real Consejo. Pero de ahí en fuera todos vienen de la misma rama, todos son de Santana, descienden de Pedro de Busto el Viejo, incluso los condes de Valenciana por una rama ilegal, por no decirle de otro modo, no reconocida. Que aparte era bien común que se casaran 3-4 veces, ¿no? Porque se morían de esto, del otro, y tenían 12 hijos, de los cuales sobrevivían 5, y así era, ¿no? Entonces ya en 1631 la familia de los Busto compra Cata, por ejemplo. Mi estimado Enrique, nos vamos a quedar con esa interesante parte. Vamos a un corte y regresamos.